Buenos días, queridos espectadores de 13, bienvenidos como cada miércoles a la audiencia del Papa Francisco, esta catequesis que nos ofrece todas las semanas. Continuamos en la Plaza de San Pedro, aunque seguramente dentro de no muchas semanas volveremos a ver al Santo Padre desde el aula Pablo VI a cubierto, en especial cuando empiece a llegar el frío. Hoy volvemos a conocer un testimonio de celo apostólico, en este caso un santo muy conocido, Charles de Foucauld, o el Papa Francisco va a hablar de él como Carlos de Foucauld, y vamos a conocerle un poquito más. El Papa Francisco sigue queriendo que profundicemos en estos santos que han sido ejemplo de evangelización. Vamos a escuchar ya la proclamación de las Sagradas Escrituras y la catequesis del Santo Padre. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús regresó con José y María a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo nel nostro incontro con alcuni cristiani testimoni ricchi di zelo nell'annuncio Proseguimos nuestro encuentro con algunos testigos de celo en el anuncio del Evangelio. Cristiani che sono stati esempio di questo zelo apostolico. Hoy quisiera hablaros de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucauld, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Pero, ¿cuál ha sido el secreto de su vida, de la vida de Carlos de Foucauld? Él, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía a un amigo no creyente, al que después de haberse convertido, acogiendo la gracia y el perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir. Escribe: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza por Él. Si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos un riesgo, el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, no de su amor, no de su misericordia. Esto lo veo siempre en algún movimiento que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad o de la propia espiritualidad, y ellos se sienten como un camino nuevo, pero ¿por qué no hablan de Jesús? Hablan de tantas cosas, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Creo que hoy sería hermoso que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿yo tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? Carlos de Foucauld, sí, hasta el punto de que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús.
Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular es en Nazaret donde comprende que tiene que formarse en la escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor. Pasa largas horas leyendo los evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él un deseo de darlo a conocer. Esto sucede siempre así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace ese deseo de darlo a conocer, de compartir este tesoro con los demás. Nel commentare il racconto della visita della Madonna a Santa Elisabetta, gli fa dire Al comentar el pasaje de la visita de la Virgen a su prima María Isabel, le hace decir: me he donado al mundo. Sì, ma come fare? Llevadme al mundo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como María en el misterio de la visitación, en el silencio, con el ejemplo, con la vida. Con la vida porque toda nuestra existencia, escribe el hermano Carlos, debe gritar el Evangelio. Hay muchas cosas en nuestra vida, muchas veces, que miran a la mundanidad, cosas estúpidas, cosas extrañas. Él dice: no, toda nuestra existencia debe gritar el Evangelio. Entonces él decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. Va al desierto del Sáhara entre los no cristianos y allí llega como amigo y como hermano, llevando la mansedumbre de Jesús, Eucaristía. Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que es Cristo el primer evangelizador, así está en oración a los pies de Jesús delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día, seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí, sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. Y nosotros, nos preguntamos, ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nos lleva a los otros? ¿Nuestro servicio encuentra en la adoración su inicio y su cumplimiento? Yo soy convencido que noi abbiamo perso el senso de la adoración. Estoy convencido de que hemos perdido el sentido de la adoración. Tenemos que recobrarlo, comenzando por nosotros, los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y todos. Perder, entre comillas, el tiempo delante del tabernáculo. Retomar el sentido de la adoración. Charles de Foucault dice: ogni cristiano è apostolo. Carlos de Foucault describe: todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Los laicos saben el laico laica está enamorado de Jesús y hace entender al sacerdote que no es un funcionario, que es un mediador, es un sacerdote. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros los sacerdotes de atender a estos laicos y de tenerles a nuestro lado y de creer que con su testimonio nos enseñan el camino? Charles de Foucault con esta experiencia laicale anticipa Carlos de Foucault con esta experiencia laical anticipa de esta manera en los tiempos del Concilio Vaticano II, intuye la importancia de los laicos y comprende también que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero ¿cómo podemos aumentar esta participación, como hizo Carlos de Foucault? Poniéndonos de rodillas y acogiendo la acción del Espíritu, que siempre suscita formas nuevas para involucrar, para encontrar, para escuchar y dialogar, siempre en colaboración y en confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. San Carlos de Foucault, que es una figura profética para nuestro tiempo, ha testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio a través del apostolado.
del apostolado de la Lui mansedumbre. che si sentiva fratello Él universale se e accoglieva sentía tutti, hermano ci mostra la universal forza y acogía a todos. Y nos evangelizzatrice muestra della la mitezza, fuerza della evangelizadora de la ternura, tenerezza. de la Non mansedumbre. dimentichiamo che lo stile di Dio sono No tre olvidemos que el parole: estilo de Dios vicinanza, son tres compassione palabras: e tenerezza. cercanía, compasión y Dio ternura. sempre vicino, sempre Dios compassionevole, siempre está sempre cerca tenero. a través de su Quindi cercanía, la de su testimonianza compasión cristiana y deve de su andare per ternura. questa strada di Y el vicinanza, di testimonio compassione cristiano e di tiene que ir por ese tenerezza. camino E lui de era così cercanía, de mite e compasión tenero. y de ternura. Y él Desiderava era así, che chiunque lo incontrasse vedesse manso, attraverso la humilde, sua bontà tierno. la bontà di Gesù. Deseaba que Diceva quien le di essere encontraba infatti viese a través servitore de di su uno bondad che è la molto più bondad de buono di Jesús. me. Decía que Vivere la es bontà di servidor Gesù de lo uno que es portava mucho más a bueno que él. stringere legami Vivir la bondad de fraterni di Jesús amicizia le con i llevaba poveri, con i a estrechar tuari, vínculos con i più fraternos y de lontani amistad della con los sua pobres, mentalità. con los más alejados de su mentalidad, E con pian los tuareg. piano questi legami generavano fraternità, Poco a poco inclusione, estos vínculos generaban fraternidad, valorizzazione della inclusión, cultura dell'altro. valorización de la cultura del otro. La bontà è semplice e chiede di essere persone semplici, La bondad es que no hanno sencilla y paura di pide donare un ser sorriso. personas sencillas, que Con no tengan sorriso, miedo con la sua de donar una semplicità. sonrisa. Y con su Fratel sonrisa Carlo y su faceva simplicidad, el hermano Carlos testimonianza del Vangelo, decía mai y daba testimonio del proselitismo, mai. Evangelio. Testimonianza. Jamás proselitismo, jamás, sino La testimonio. evangelizzazione non si La fa per evangelización proselitismo, no ma se per hace por testimonianza, per proselitismo, attrazione. sino por testimonio, por atracción. Chiediamoci allora, infine, se portiamo in noi e gli altri la gioia Preguntémonos cristiana, entonces la finalmente si mitezza llevamos en cristiana, nosotros y a la los otros la tenerezza alegría cristiana, la la compassione ternura cristiana, la la compasión vicinanza cristiana, cristiana. la cercanía Grazie. cristiana. Gracias. Pues hasta aquí la catequesis del Santo Padre. Vamos a escuchar ya el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua española. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucauld. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la buena nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucauld. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias. Aquí termina esta audiencia general de este miércoles 18 de octubre. Les esperamos la semana que viene también en la audiencia general y recuerden que continúa durante toda la mañana la programación religiosa con la Santa Misa, la adoración y Iglesia al Día con Álvaro de Juana y toda la actualidad de ámbito religioso. Que pasen un buen día.
No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguindo nossa catequese sobre o zelo apostólico, olhamos hoje para São Charles de Foucauld, que na sequência de uma intensa experiência de Deus, trilhou um caminho de conversão, fazendo de Jesus e dos irmãos mais pobres a paixão da sua vida. Após acolher a graça do perdão de Deus no sacramento da confissão, escreve a um amigo: "Perdi o meu coração para Jesus de Nazaré." Revela-nos, deste modo, que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração. Pelegrino na Terra Santa, onde passa longas horas a meditar sobre os evangelhos,